Buenos días. A lo mejor algunos no me conocéis, yo soy Santi, encantado de estar con vosotros y los que me conocéis, pues buenos días. Yo tenía interés en tener esta conversación o compartir estas cosas con vosotros porque quiero darle la importancia que tiene a la recaída o al consumo de alcohol o drogas mientras estamos en recuperación. Para mí y para nosotros, o sea, para mí, para Isabel, para Miriam, para todos los que trabajamos en Mucho Mejor Sin, lo realmente, perdonad un segundo, ya, estoy metiendo aquí más gente. Lo realmente difícil, o para mí uno de los mayores retos de Mucho Mejor Sin, es poder dar la importancia precisa que tiene el consumo. En el mundo de la recuperación de la adicción hay como dos extremos. Hay un extremo que, por ejemplo, es el que utiliza el programa de los 12 pasos. Es un extremo en el que cuando alguien consume, perdonar. Es Yo que voy admitiendo, Santi, voy admitiendo yo a los... vale, tú puedes, ¿no? Sí. Fenomenal. Cuando alguien consume, bueno, pues se le da un poco como la enhorabuena por volver al tratamiento, por estar ahí. Se les trata con mucho cariño, se les dedica esa sesión o ese día a su recaída. También sí que es cierto que les piden que recojan un llavero blanco, que es el símbolo de volver a empezar. No tengo ninguna crítica a ese respecto, es una actitud hacia la recaída determinada que está ahí y te encuentras con personas que están muchos años yendo a reuniones de alcohólicos o narcóticos anónimos con muchos consumos entre periódicamente o sin lograr del todo la abstinencia. La bajan, la mejoran, pero están ahí. Y a lo mejor tenemos el otro extremo en recuperaciones que yo he conocido, incluso yo he trabajado en ellas, donde la recaída está prácticamente como demonizada. Se responde a lo mejor con un poco de agresividad y efectivamente no solo hay esa entrega de llavero blanco, sino que es como si todo volviese a empezar desde el principio. Y a nosotros nos gustaría estar en un lugar que está un poco como por el medio, ¿no? Quiero estudiar con vosotros el significado, como dice este título, el significado que tiene pues dar un sorbo entre una sesión y otra sesión. Cada uno en su cabeza que lo valore, que valore lo que para él significa o ella ese acto. Para nosotros es una señal. Es una señal de alarma que significa que tenemos que influir en el trabajo terapéutico que estamos haciendo, porque desde luego la única medida objetiva de recuperación es la sobriedad. Es lo que todos perseguimos, algunos lo perseguís solo por un año y otros a lo mejor lo perseguís para toda la vida, pero el objetivo en Mucho Mejor Sin es que podamos hacer los cambios que tengamos que hacer y el trabajo que tengamos que hacer para no consumir, para no beber, para no tomar drogas en todo el tiempo que estamos juntos, ¿no? Entonces vamos a hacer un repaso
sobre esto, ¿no? Lo primero, que nadie está de acuerdo, que es un debate de todo el sector y un debate que yo tengo muchas veces con Miriam y con Isabel, es qué significa una recaída, ¿no? La recaída es un proceso. La recaída es un proceso, para mí es muy importante que entendamos esto. Cuando una persona bebe en recuperación, ese beber o consume alguna droga en recuperación, ese beber es la culminación de un proceso que empezó antes. También quiero que entendáis que la recaída es el proceso natural del adicto. ¿Qué quiere decir que sea el proceso natural del adicto? Quiere decir que si dejamos de recibir la ayuda que nos da la terapia, prácticamente, inevitablemente, volveremos a consumir. La naturaleza del adicto sin tratamiento es consumir y volver a recaer. Seguro que todos vosotros, antes de entrar en recuperación, habéis intentado de alguna manera o no beber o beber menos. El adicto tiende a recaer. Esto a lo mejor os parece una mala noticia o algo como muy alarmante, pero es la realidad. Nuestra tendencia, la tendencia de la persona que necesita una terapia para cambiar su manera de consumir drogas o alcohol, su tendencia es consumir. Y por eso estamos en terapia, para cambiar esa tendencia natural. Por eso yo he visto en ya más de 20 años estando con personas que están dejando de consumir, que aceptar que la recaída es posible es la mejor arma contra ella. A veces cuando veo a personas con muy poca recuperación de tiempo decir o compartir que el consumo ya está superado y que no se va a volver a consumir, pues eso muchas veces pues termina en un fracaso, ¿no? Es lo que llamamos una sobreseguridad. Entonces, esta aceptación de que la recaída es un proceso, que nuestra tendencia va hacia ahí y que tenerla en cuenta es la mejor manera de combatirla, pues para mí es muy importante transmitíroslo y transmitíroslo sin dramatismo y y sin que parezca pues que estoy siendo un zoquete, ¿no? La recaída está ahí y por eso estamos en recuperación. ¿Cómo es el proceso de la recaída, ¿no? ¿Cómo es? O sea, ¿qué fases tiene? Lo primero son los estímulos, ¿no? Los estímulos pueden ser cualquier cosa, ¿no? O sea, los estímulos son los disparadores, son el botón de on del proceso de recaída. Y dependiendo de qué estímulos estén a nuestro alrededor, tengamos nosotros presente, pues nos acercarán hacia una recaída o nos alejarán de la recaída. Hay estímulos que podemos elegir y hay estímulos que no podemos elegir. Sería muy fantasioso por mi parte exigiros o pediros que tengáis una vida libre de estímulos. Sobre todo porque, por lo que os he dicho ahora, ¿no? Algunos los podemos elegir. Una persona podría elegir no entrar en un bar, una persona podría elegir no tener alcohol en su casa, una persona podría elegir no estar con personas con las que antes consumía, aunque luego hablaremos de esa
de ese proceso de decisión que a veces no es tan sencillo, pero una persona no puede elegir tener ansiedad o no tener ansiedad, una persona no puede elegir estar triste o no estar triste, una persona no puede elegir tener esperanza o no tener esperanza. Hay algunos estímulos y algunos disparadores que no, pero sí que se puede identificar que estamos estimulados y sí que se puede identificar que hay un proceso de reacción a ese estímulo que lo podemos entrenar y que dependiendo cómo reaccionemos a esos estímulos, pues una vez más, o nos fortalece o nos da fuerza, porque a través de esa estimulación y de nuestra reacción a esa estimulación nos vamos haciendo más fuertes o nos debilita. Esta parte del proceso es la parte que más os podemos ayudar, es el núcleo de la terapia y es el núcleo del proceso de recuperación. Hay una reacción, en la que hay una parte que nosotros os podemos enseñar y que os podemos guiar y que os podemos acompañar y que además lo queremos hacer, pero hay una parte que nace de vuestra decisión, de vuestro compromiso y de lo que os decís a vosotros mismos. Y yo esto siempre lo resumo en que consumir nunca puede ser una opción. Consumir no debería de estar en el abanico de opciones que nosotros a nosotros mismos nos damos derecho a utilizar. Si consumir es una opción y no se procesa el estímulo y no se, o no se identifica que estamos estimulados, es muy probable que haya una recaída. Y si consumir no es una opción, no me queda más remedio que aprender de todo esto que me ha pasado, de todo este proceso. Casi todo el tiempo que estáis en recuperación, estáis dentro de un proceso de recaída. Casi estamos dentro de un proceso de recaída porque en la vida estás estimulado. O sea, desde que te despiertas y abres los ojos y empiezas a escuchar lo que tu cabeza te dice y a participar de la vida, estás estimulado. Y nosotros en la terapia pues nos gusta distinguir los estímulos que son de fuera y los estímulos que son de dentro. Los estímulos que son de fuera son muchísimo más manejables, son comunes a casi todos los adictos, a la mayoría de los adictos, y los que son de dentro, pues ya son más particulares de cada uno. Debería de ser la harina que mueve el molino de la recuperación y nuestro trabajo como terapeutas y vuestro trabajo como gente que está en recuperación es empezar a identificarlos, a comprenderlos y aprender y atreverse a sacarlos fuera. ¿Por qué se tarda tanto tiempo o un tiempo en entender que es mejor no beber alcohol? Esta es una pregunta que yo me hago muchas veces, ¿no? O sea, ¿por qué a las personas les cuesta tanto trabajo aceptar eso? ¿Por qué nos encontramos muchas veces que gente que está en recuperación y a lo mejor lleva 4 o 5 meses de recuperación son más prudentes que personas que están empezando la recuperación, ¿no? Porque hay resistencias.
Tenemos resistencias que muchas veces están por debajo de la conciencia, que no las hemos puesto en nombre y no las hemos identificado, ¿no? ¿Qué significado tiene para una persona, de repente, de este mundo en el que vivimos, cuando se le dice y se le pide no beas alcohol? Para empezar, vivimos en un mundo que bebe. Esto es una realidad, te puede gustar más o te puede gustar menos, pero vivimos en un mundo que bebe, vivimos en un mundo que el alcohol tiene muchísima presencia, que prácticamente hay un mandato universal que te dice que todo es mejor con alcohol. Se celebra con alcohol, las buenas comidas se mejoran con alcohol, el alcohol hace que tu vida sea mejor. Ese, desgraciadamente, es lo que el mundo dice. Desde hace miles de años, el vino es la sangre de Cristo, hay vino y cerveza en el planeta desde hace miles de años. Coca-Cola, agua con gas y tomate preparado, pues lleva unos pocos años nada más. Nos lleva mucha ventaja, el alcohol tiene mucha presencia y seguro que todos los que estáis intentando dejar de beber os estáis dando cuenta de esto. Tenemos miedo al aislamiento. ¿Cuántas personas, Isabel, nos dicen en terapia, ¿y qué voy a hacer si no bebo? ¿Y con quién voy a estar si no puedo estar con gente que no bebe? ¿Qué va a ser de mí? Hay mucho miedo al aislamiento, al rechazo. Una de las aprendizajes de Mucho Mejor Sin es que cuando os pedimos que sepáis decir que no bebéis, es porque muchas personas entienden que cuando están diciendo que no beben, están diciendo que son alcohólicos. Hay rechazo. El alcohol es la única droga que tú tienes que justificar que no la consumas. Muchas veces que rechazas una copa de vino o que simplemente dices que no bebe, siempre hay alguien que te pregunta que por qué, que qué te pasa. No te lo preguntan con otras cosas, ¿no? Hay una broma por internet de un vídeo de una persona hablando de esto y que dice, a mí nadie me pregunta por qué no tomo mayonesa, no me pregunta si estoy enganchado a la mayonesa o si tengo un problema con la mayonesa, simplemente si digo que no tomo mayonesa, pues no me la dan y ya está. En cambio, con el alcohol hay un rechazo, tenemos el abandono, tenemos y tenemos la vulnerabilidad, ¿no? ¿Cuántas veces buscáis contarnos o decirnos que tenéis la suficiente fuerza de voluntad como para no ser influidos o afectados por la estimulación visual del alcohol? Y estos temores al aislamiento, al rechazo, al abandono, a aceptar que eres vulnerable, a aceptar que a través de una estimulación puede cambiar tu voluntad, puede cambiar toda tu voluntad, es un proceso que tenemos que trabajarlo y que tenemos que hablarlo y que tenemos que procesarlo en nuestra terapia. Nosotros entendemos, os lo juro, que tanto Isabel como Miriam y como yo entendemos que no es solo obedecer o no obedecer en separarte del alcohol. Entendemos que todos estos temores están involucrados en la separación visual y perceptiva del alcohol. Y os queremos y podemos y sabemos ayudaros a superar esta condición, ¿no? Me gusta poner esta imagen, ¿no? De no ver, no oír y no hablar, porque es un símbolo antiquísimo que efectivamente te recuerda que a través de la percepción el pensamiento influye, a través de lo que dices el pensamiento influye. Entonces os pido, por favor, que utilicéis la terapia para ver, para entender y para manejar esa situación, ¿no?
porque hablar cura. Simplemente llevarlo a la terapia, exponerlo, contarlo, cura. Hay tres, yo lo he llamado gérmenes, hay tres situaciones que son la puerta de la recaída. Y la recaída siempre entra por ahí y revisar en vuestros pensamientos cómo estáis de alineados o de no alineados con lo que yo os voy a decir ahora, ¿no? Lo que ayer era un problema, hoy ya no lo es. A mí como director de Mucho Mejor Sin, tengo la oportunidad de hablar con mucha gente que quiere dejar de beber. Con mucha gente que, como vosotros, un día se metió en internet o preguntó o investigó algún lugar donde te puedan ayudar a dejar de beber. Donde hicieron un trabajo, habéis hecho un trabajo muy duro, muy profundo, que es simplemente aceptar una terapia que básicamente al principio muchos pensáis que es simplemente para parar de beber o para parar de consumir problemas o de consumir drogas. Y esto es un reflejo de que el consumo ha sido muy importante en vuestra vida. Ha sido tan importante en vuestra vida que os habéis apuntado a un programa para no consumir. ¿Y cuántas veces al cabo del tiempo oímos en terapia que no era para tanto, que no era un problema tan gordo? Lo empezamos a minimizar y empezamos a desvincularnos de esa idea de dejar de beber. O empezamos a justificar en nuestra cabeza que bueno, pues que con esta propuesta de no beber, pues que casi prefiero lo que tenía antes que lo que se me propone ahora. Que no me es vida, que yo no puedo vivir de esta manera, ¿no? Que casi me vuelvo a elegir el problema que tenía antes a la solución que se me propone. O incluso compañeros vuestros que piensan o sienten que no van a tener la capacidad de solucionar este problema, aunque lo identifiquen y aunque les gustaría me llegar a la solución que la recuperación propone, pero se sienten incapaces de hacerlo. Estos tres pensamientos, estas tres ideas revolotean alrededor de la cabeza del usuario de recuperación casi todo el tiempo. No les deis simplemente una patada y las saquéis de la cabeza. Llevaros la terapia, procesarla, investigarla con vuestros terapeutas. La manera más efectiva de vencer esos pensamientos pasa por buscar nuestros propios motivos para cambiar. Y digo cambiar, fíjate, no, he puesto muy a posta cambiar y no he puesto dejar de beber. Cambiar. Los vuestros, no los de vuestra pareja, no los de vuestro entorno, sino los que tenéis esos motivos que os han empujado a apuntaros y a pedir ayuda en Mucho Mejor Sin. Y escríbelos y compártelos y cuéntaselos a tus compañeros de terapia. Y diles por qué tú quieres cambiar. Diles cómo era tu vida antes, diles cómo te gustaría que fuese tu vida después, diles las cosas que te han pasado. Escríbelas, míralas, velas en un papel, escrita. Ese documento que no tiene que ser una biografía ni una historia de una vida, sino, oye, ¿por qué yo quiero cambiar? ¿No? ¿Por qué yo quiero que mi experiencia de vida sea distinta? ¿Por qué sospecho que el alcohol está influyendo o las drogas están influyendo en que me resulte más difícil cambiar? Escribirlas, compartirlas, porque os van a ayudar.
¿Cuántas veces Isabel y Miriam hemos oído esto, ¿no? Hemos oído que, oye, yo no puedo con esto, no estoy pudiendo con lo que me dais, ¿no? Me prefiero estar como antes. Os vuelvo a insistir que describir el problema que tenéis es el 80% de la solución. Una de las, prácticamente la terapia, el proceso de recuperación es saber explicarle al terapeuta y a tu grupo qué te pasa adentro, ¿no? ¿Qué es lo que te sucede? ¿Qué es lo que, qué es lo que te duele? Y ni siquiera hace falta que digas por qué ni nada, sino qué me pasa a mí, ¿no? Y recordar o aceptar o creeros con nosotros que la droga lo único que hace es anestesiar ese dolor, no cura nada, es pura anestesia. Y la anestesia a veces es muy gratificante y a veces te da ese espacio de no dolor, pero, pero no os cura ese problema que si aprendéis a describirlo y que si terapia a terapia podemos ir perfilándolo y dándole forma, probablemente nos demos cuenta que es un problema que nos ha perseguido o que nos ha acompañado durante un montón de tiempo. Aquí solo os puedo pedir confianza, fe, esperanza. Solo os puedo pedir que estamos intentando construir un espacio donde os sintáis libres para pedir ayuda, porque todos podemos cambiar. No hay ninguna persona en el planeta que no pueda cambiar. Lo malo, problema, es que casi nadie lo puede hacer solo. Este dato, esta información que os doy, para mí es muy importante que la integréis en vuestro propósito de recuperación. No hay nadie que no pueda cambiar, no hay nadie que tenga la vida lo suficientemente difícil o el pensamiento lo suficientemente autodestructivo como para que ya no tenga remedio. Desde luego, Isabel, Miriam y yo confiamos y creemos y vivimos desde un lugar donde sentimos, porque además lo hemos visto a lo largo del tiempo, que todo el mundo puede cambiar. Participa del programa. Participa del programa lo más que puedas, ¿no? En poneros todos un propósito de no vivir ningún grupo de terapia en silencio. Si no tenéis en ese momento algo que queráis compartir o que sintáis que puede ser interesante para vosotros compartir, ayudar a vuestros compañeros, ¿no? En no hacer ruido en la terapia. Decir buenos días en el WhatsApp. Hablar de vez en cuando con vuestro terapeuta. Participar de esto que estáis haciendo. Hay una serie de aprendizajes que son básicos y que tenéis que revisar si están ocurriendo y si no están ocurriendo, llamar la atención en el buen sentido de la palabra a vuestros terapeutas, ¿no? Decir que no debes, qué tontería, ¿no? Parece una tontería. Esto os lo juro que es súper importante. Tenéis que saber decir que no debéis. Si no, es imposible parar de beber. Tenéis que saber, y para aprender a decir que uno no bebe, se lo tiene que saber decir a uno mismo. ¿Cuántas veces veo que esta idea de yo no bebo, se vive como un fracaso, se vive como una derrota, cuando
cuando es una victoria, cuando es una fortaleza. Entender y comprender lo que no nos sienta bien y aprender a evitarlo es ser fuerte, es lo contrario de ser una persona débil o pusilánime. Decir que no das a lo que sea, a donde no quieras ir, a donde tú sientas que no te va a sentar bien ir, saber decir que no vas. El otro día estaba hablando con una paciente mía que me decía que ya no sabía decir que no iba. Decir que no iba suponía para ella pánico al abandono, pánico al rechazo, pánico al aislamiento. Traerlo a terapia. No justifiquéis ese miedo con un disfraz de fortaleza, de a mí eso no me afecta, a mí eso no me importa, eso no me mueve. Aprender a decir que no vais y es posible que necesitéis ayuda para aprender a decir que no vais. Aprender a decir que no queréis, lo que sea. No solo el alcohol, lo que sea. Lo que sea que no lo queréis, que no lo deseáis, aprender a decirlo. Aprender a decirlo muchas veces, el primer paso es aprender a decírtelo a ti mismo antes que a los demás. Compartir en tu grupo que no sabes hacer esto. Compartir en tu grupo que no sabes hacer alguna de estas cosas es el primer paso y el paso fundamental para aprender a hacerlo. Porque al final, para de ver, es aprender nuevas maneras de vivir y esto, por un lado, es precioso, es interesante, es potente, pero no es sencillo. Pero es lo que estamos haciendo, estamos aprendiendo nuevas maneras de vivir. Nosotros entendemos la recuperación como un aprendizaje, en el fondo, a manejar nuestro mundo emocional. Porque entendemos que la adicción en el fondo, es un mal manejo de toda esa parte de nuestra existencia. Las emociones son nuestras amigas, no hay emociones malas, no hay emociones buenas. Eso no es así. Cada emoción te dice algo que tenemos que aprender a escucharlo. La tristeza te dice que lo has perdido y que lo has perdido para siempre. Es muy resumido y a veces es un poco más complejo, pero gira alrededor de ese mensaje. No te dice que tengas cuidado, que te puede dañar, algo, lo que sea, ¿no? La culpa te dice que así no se hace, que tienes que cambiar. La vergüenza te pide que no te vean, que te van a dañar. Este aprendizaje del significado de las emociones es la parte interna de esa estimulación, del proceso de recaída, ¿no? Ese dolor emocional. Y eso tiene un entrenamiento. Y es un entrenamiento que podemos hacer juntos y que podemos hacer juntos si tomamos conciencia. Con este protocolo, un protocolo que existe, que tenemos para el manejo emocional y que simplemente empieza por ver que estás emocionado, ver que hay una emoción en tu cuerpo y ponerle un nombre a lo que sientes. Muchas veces no es nada más, muchas veces es simplemente sentir que estás triste y que eso que te pasa, tú le pones el nombre de tristeza. Ya veremos lo que hacemos con ello, ¿no? Pero esto es el principio. Si no se puede hacer esto,
no se puede hacer nada más, ¿no? Hay que entrenar la tolerancia. Lo siento, ¿no? Siento ser tan burro, ¿no? Pero hay que entrenar la tolerancia. Nosotros tener en cuenta que de la misma manera que entendemos que el consumo es una herramienta para manejar todo este mundo emocional, si retiramos el consumo, hay un periodo en el que no tenemos nuestra herramienta y no tenemos ninguna otra. Solamente tenemos la herramienta de la resistencia, de saber lo que nos pasa y resistirlo. Estoy muy acostumbrado a ver, y vosotros, si os fijáis en vuestros grupos, también lo vais a ver, cómo vuestros compañeros y vosotros mismos ya no consumís por cosas que antes consumíais. Una de las cosas muy importantes de compartir en terapia cuando estáis empezando vuestro proceso es resaltar esto. Esto me ha sucedido, he sentido así. Yo antes hubiese consumido con esta estimulación, hoy no. Y lo comparto y lo digo. Y fijaros que lo único que hemos hecho es poner un nombre a un sentimiento y resistirlo. La recuperación no puede ser solo eso. No podemos pediros que estéis una vida entera poniéndole nombre a lo que os pasa y resistiéndolo. Hay que empezar a entender qué es eso, escuchando a tu cuerpo, escuchando a tu emoción, aprendiendo a conversar con ella, tener ese diálogo interno que llega, que al final te lleva o a un lugar en el que tu emoción no está teniendo razón, como por ejemplo, no has perdido algo para siempre, te está mal informando la emoción. O, oye, a lo mejor lo has perdido y tenemos que rehacernos o trabajar con esa pérdida. Ese diálogo, ese diálogo con tu emoción, ese diálogo compartido en el grupo de terapia, ese diálogo compartido con tu terapeuta, transforma, cambia tu cabeza, tus sentimientos, empiezas a escuchar cosas diferentes. De la misma manera que antes os he dicho que consumir no es una opción, y esto es algo que si lo abrazáis, la recuperación va a ser mucho más sencilla. Si no lo abrazáis, la recuperación va a ser más compleja. Y a lo mejor necesitáis ayuda para abrazarlo y comentarlo en la terapia sin miedo. A nadie se le va a cortar la cabeza porque en terapia diga, oye, para mí aún es una opción, aún cuento con ello. Por ejemplo, pues recuerdo a un paciente hace solo unos meses en mi grupo diciendo que le daba seguridad y le daba paz tener el consumo en una esquina de su cabeza como una opción. Y también recuerdo lo bonito que fue el otro día cuando pudo ya compartir que ya no estaba ahí, ¿no? Que ya lo había retirado, que ya no era una opción. Ese dogma o esa frase, consumir no es una opción, que os pido que os la creáis, hay que trabajarla de la misma manera que esto que os digo ahora, que no todo lo que piensas es cierto. Esto es potentísimo y necesario para la terapia. Aceptar que cosas que yo no pienso no tienen por qué ser ciertas y las comparo y las comparto en mi grupo de terapia. ¿Y por qué esto es muy potente? Porque toda la máquina de tu existencia está diseñada para que tú creas y entiendas que lo que piensas es cierto. Aceptar que no todo lo que piensas es cierto es nadar contracorriente,
Es complejo y no es fácil, pero es la única manera de transformar todo este proceso que estoy compartiendo con vosotros. Validar tu emoción. ¿Qué quiere decir validar tu emoción? Validar tu emoción es entender que muchas veces emociones que antes calificábamos y muchas veces seguimos calificando de emociones malas, de emociones que no queremos sentir, son coherentes con la experiencia que estamos viviendo y en el fondo las debemos de sentir y las validamos. La manera más sencilla de entender esto es la tristeza derivada de la muerte de un ser querido. Cuando estamos tristes porque se ha muerto alguien que queremos, a lo mejor podemos tener la tentación o el pensamiento de recurrir al consumo para no sentir esa tristeza. Pero ¿qué quiere decir la validación de la emoción? La validación de la emoción quiere decir que en el fondo, en nuestro esquema de valores, entendemos que en esa situación lo que nos corresponde es estar tristes y que si no estuviésemos tristes, no nos gustaríamos como personas, ¿no? Entender y validar tu emoción es, es la culminación de todo este protocolo de manejo emocional. Esto no se os puede pedir por imposición. Esto es un proceso, es un trabajo que lleva su tiempo. Al principio podemos tardar en ponerle nombre a lo que sentimos, pero el grupo, nuestros terapeutas nos ayudan a aprender a hacer eso. Al principio podemos tener dificultades en la resistencia a ese dolor. Podemos revisar si podemos hacer un poquito más de esfuerzo, o por lo menos de pretensión de resistir. Esta tolerancia al dolor es lo que va a evitaros estos consumos que a veces tenéis con el programa empezado, en el que obviamente aún tenéis muy pocas herramientas y hay que esforzarse en esta resistencia. Después, más adelante, vamos aprendiendo a escucharnos, a través de la escucha, a entender y a ver que a veces pensamos cosas que son muy diferentes y que por lo tanto alguna de las dos pues no tiene que ser cierta. Y finalmente, cuando ya conseguimos validar nuestras emociones, pues hemos adquirido una sabiduría emocional que nos va a ayudar a vivir más plenamente. El programa de recuperación es muchísimo más que sus sesiones, ¿no? No estáis en recuperación solo cuando estáis dentro de la terapia. Este año, el año que os habéis apuntado a Mucho Mejor Sin, este año es un año que no deberíais o deberíamos de intentar no volar con nuestro piloto automático. Nuestro piloto automático es el piloto que nos ha llevado a ese lugar que estábamos antes de entrar en recuperación. Hay que vivir un poco el manual y encontrar y utilizar las herramientas adecuadas en cada momento, que en el fondo son tu terapeuta, tu terapia y tu grupo. Os estamos o nos gustaría estar acompañándoos todo el tiempo, no acompañándoos solo en la terapia. Nos gustaría que tengáis la confianza y la humildad de a lo mejor poner un mensaje a Isabel o a mí o a quien tengáis confianza y decir, oye, me gustaría hablar contigo un rato,
estoy en dolor, no estoy bien. Nos encantaría que pudieseis compartir vuestra experiencia de recuperación en terapia, sobre todo cuando no os encontráis bien, sobre todo cuando tenéis una terapia que es tan abierta, ¿no? Donde no se os va ni a regañar, ni a juzgar, no. Es una terapia donde se va a escuchar lo que os pasa y intentar o daros una solución o por lo menos un sentimiento de acompañamiento. Vuestro grupo está todo el tiempo con vosotros, ¿no? Y ya sé que a lo mejor os parece un rollo recibir 27 buenos días por la mañana, ¿no? Pero cada uno de esos buenos días es hey, estamos juntos en esto, ¿eh? En este día, que a lo mejor hoy no te toca terapia y no tienes grupo, estamos juntos, estamos dejando de ver, estamos todos a la vez. A mí me encanta este concepto porque me parece muy verdad. Efectivamente, no podemos elegir los vientos que soplan, pero sí que podemos elegir las velas que colocamos con esos vientos, ¿no? Eso lo podemos hacer. A lo mejor no lo sabemos hacer al principio, pero la terapia es es a lo que os va a ayudar a identificar de dónde viene el viento, a identificar hacia dónde queréis ir y a identificar y ver cómo se pone el aparejo del barco para con ese viento ir hacia donde queréis ir. Y a veces el viento viene de popa y se navega bien, a veces el viento viene de proa y hay que ir haciendo un pequeño zigzag, pero al final se llega. Y quiero que os quedéis con esto, con que consumir no es una opción. Y no es una opción no porque mucho mejor si nos lo prohíba o esté prohibido. No es una opción porque nunca nos ha ayudado a llegar a donde queríamos llegar. Nunca. En la vida. Y para mí es el mensaje más potente que os quiero enviar.